Ahí estaba, sentado junto a la ventana del avión, revisando mi teléfono, cuando escuché esa voz familiar. Les habla su capitán. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos. Siempre obedecía, pero algo en mí se rebelaba. ¿Por qué no podemos usar Wi-Fi libremente en pleno vuelo? ¿Realmente podría un simple teléfono interferir con un avión de millones de dólares? Y cuando el avión comenzó a sacudirse con las turbulencias, fue cuando mis preguntas se transformaron en pura incertidumbre. ¿Cuánto sabemos realmente sobre lo que ocurre allá arriba en el cielo? Exploremos juntos. Todo comenzó con una duda sencilla pero persistente. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando podemos conectarnos desde un submarino, el Wi-Fi en un avión siga siendo un tema tan limitado? Decidí investigar y lo que descubrí me dejó sin palabras. Resulta que los aviones están equipados con sistemas de comunicación ultra sensibles, que utilizan frecuencias muy específicas para mantenerse conectados con las torres en tierra y otros aviones. Ahora, imagina que todos los pasajeros a bordo activan dispositivos que emiten señales similares. La interferencia podría ser como intentar escuchar un susurro en medio de un estadio lleno de gritos. En el mejor de los casos no pasa nada, pero en el peor podríamos perder una señal clave en momentos críticos como durante el despegue o el aterrizaje. Pero si crees que el Wi-Fi era mi mayor preocupación, estabas realmente equivocado. A los pocos minutos de despegar, sentí la primera sacudida. Nada grave, pensé. Pero luego llegó una más fuerte y otra. El avión se tambaleaba y cada ruido en la cabina hacía que mi corazón se acelerara. Miré a mi alrededor, caras pálidas, manos apretadas contra los apoyabrazos. Sabía que algo andaba mal. Una señora por instinto se prendió a mi brazo pensando que yo no me iba a caer. Pero señora, yo no soy Superman, también me caigo. Lo cierto es que las turbulencias no son otra cosa que corrientes de aire chocando entre sí. Pero lo que no sabía era esto. Algunas de estas corrientes pueden ser invisibles. Un cielo despejado no significa un vuelo tranquilo. Aunque los pilotos están entrenados para lidiar con ellas, hay un límite a lo que incluso ellos pueden predecir. En ese momento, algo golpeó el avión como si fuera una ráfaga de viento intensa. Los aviones son increíblemente resistentes, pero no son invencibles. Y lo que más me asustó fue darme cuenta de lo vulnerable que somos cuando confiamos ciegamente en una máquina para cruzar el océano. Había leído sobre turbulencias antes, sabía que los aviones estaban diseñados para soportarlas, pero leerlo no es lo mismo que vivirlo. Sentir el peso de tu cuerpo aplastado contra el asiento o ver cómo los líquidos en los vasos salen volando por el aire es aterrador. Por un momento pensé en lo frágil que somos. Si algo salía mal, si los dispositivos que llevamos encendidos, las turbulencias o incluso un error humano coincidían, ¿qué pasaría? Era como un juego de azar en el que nadie quiere jugar. Y entonces, cuando el avión se estabilizó, sentí algo que nunca antes había experimentado. No era solo alivio, era gratitud. Gratitud por esos pilotos que trabajan en silencio, por esas reglas que antes me parecían molestas y por esas turbulencias que, aunque aterradoras, son parte de la realidad de volar. Al final, entendí algo importante. Cada regla, cada advertencia, cada momento de incertidumbre en un avión está diseñado para protegernos. Y aunque no podamos controlar el viento o las tormentas, podemos elegir confiar en quienes hacen posible que lleguemos sanos y salvos. Porque, al final del día, volar no es solo un medio de transporte, es un acto de fe. Si alguna vez has sentido curiosidad o miedo al volar, este video es para ti. Déjame un like y comparte tus historias en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando las verdades que nos rodean. Hasta la próxima.